La primera vez ocurrió a las 3 de la madrugada. Lucía estaba sentada en el suelo de su cocina, rodeada de facturas sin pagar y decisiones mal tomadas, cuando su viejo teléfono, uno que ni siquiera tenía línea, vibró sobre la encimera. Número desconocido. La curiosidad, o quizás la desesperación, la hizo contestar. Una voz infantil, casi un eco, le preguntó desde el otro lado: «¿Hola? ¿Eres yo?». A Lucía se le cortó la respiración. Reconocería esa voz en cualquier universo, en cualquier vida. Era ella misma, pero 10 años atrás. La conexión solo duraba 5 minutos, siempre a la misma hora, siempre con la misma regla implícita. Cada consejo que daba alteraba su presente, pero también le robaba algo a cambio. Al principio, los cambios fueron pequeños, casi imperceptibles. En la segunda llamada, su yo del pasado, la pequeña Lucía, le habló de un chico que le gustaba. Lucía, adulta, recordó el dolor de ese primer amor adolescente. Una herida que, aunque sanada, aún dejaba una cicatriz sensible. «No confíes en él», le advirtió a la niña, con una amargura que la sorprendió a sí misma. «Te va a romper el corazón en 1000 pedazos». A la mañana siguiente, Lucía despertó sintiéndose extrañamente ligera. Intentó recordar el rostro de su primer novio, pero solo encontró un vacío. Sabía que había existido, que alguien había ocupado ese espacio en su vida, pero no podía evocar su sonrisa, ni el color de sus ojos, ni el dolor de la ruptura. El recuerdo estaba ahí, pero la emoción se había esfumado. El dolor se había ido, sí, pero también la nostalgia agridulce de aquel primer beso. La tentación, una vez probada, se volvió adictiva. Cada noche, a las 3 en punto, el teléfono sonaba, y Lucía, como una cirujana del tiempo, extirpaba los errores de su pasado. «¿Qué carrera debería estudiar?», le preguntó la niña una noche, llena de dudas sobre su futuro. Lucía no lo pensó 2 veces. Le recomendó una carrera con más salidas profesionales, más segura, más rentable que la que ella había elegido por pura pasión. Al despertar, sus diplomas en la pared habían cambiado. Su cuenta bancaria estaba más saneada. Su trabajo era estable, pero la alegría que sentía al crear, al pintar, al escribir, se había convertido en un recuerdo ajeno, como si le estuvieran contando la historia de otra persona. «No tomes ese avión», le dijo una noche, recordando un viaje desastroso que le costó dinero y un disgusto enorme. Al día siguiente, el recuerdo de esa ciudad, de las risas con amigos a pesar del caos, de las anécdotas que surgieron de ese desastre, se había borrado. En su lugar, solo había una semana en blanco en su memoria, una semana funcional y tranquila, pero vacía de vida. Su deseo era claro: quería una vida perfecta, una existencia sin dolor ni arrepentimiento. Su defecto, devastador, era creer que el dolor era un error que debía ser corregido, y no una parte fundamental del tejido de su historia. Cada corrección la alejaba más de la persona que era. Su apartamento estaba impecable, su carrera iba viento en popa, sus finanzas eran un ejemplo de orden, pero su vida emocional era un páramo. Los recuerdos que la habían moldeado, las caídas que le enseñaron a levantarse, las lágrimas que la hicieron más fuerte, todo se estaba desvaneciendo. Su vida se parecía cada vez más a una de esas casas de exposición, perfectamente decorada, impecable, pero sin el más mínimo rastro de haber sido habitada. Un museo de una vida que pudo ser, pero que nunca fue. Ya no quedaban manchas de café en la mesa, ni marcas de risas en su rostro, ni cicatrices que contaran una historia. Y entonces, una noche, la pregunta de la niña al otro lado de la línea no fue sobre qué hacer o qué evitar. Su voz sonaba más pequeña, más frágil. «¿Por qué ya no te escucho reír?», preguntó. «Antes, cuando hablábamos, a veces te reías recordando algo. Ya no lo haces». La pregunta golpeó a Lucía con la fuerza de una revelación. Se dio cuenta de que, en su afán por borrar el sufrimiento, también había borrado la alegría que a menudo nacía de él. Había sacrificado las carcajadas por la ausencia de lágrimas. Esa noche, algo cambió. El temporizador invisible de los 5 minutos pareció detenerse.
La llamada se alargó. Del otro lado, la pequeña Lucía empezó a llorar. Un sollozo infantil y puro que atravesó el alma de la Lucía adulta. «Tengo miedo», dijo la niña. «Todo lo que me cuentas suena muy difícil. ¿Al final todo sale bien?» Por primera vez, Lucía no pensó en qué consejo darle para arreglar su presente. Pensó en la niña asustada que era y en la mujer vacía en la que se estaba convirtiendo. Entendió la verdad que había estado evitando con todas sus fuerzas. Al borrar los errores, también estaba borrando la esencia de quién era. Había borrado las lecciones, la resiliencia, la empatía que solo se aprende a través del dolor. Le quedaba una última oportunidad, un último consejo, el más peligroso de todos, el irreversible. Podía decirle cómo evitar la pérdida que la había definido. El evento que partió su vida en un antes y un después. La herida que, incluso después de tantos años, seguía doliendo con una intensidad insoportable. Si le advertía, su vida cambiaría radicalmente. Sería quizás la vida perfecta que tanto había anhelado. Pero, ¿a qué precio? ¿Qué parte de su alma tendría que entregar a cambio? Lucía cerró los ojos, apretando el viejo teléfono contra su oreja. Respiró hondo y sintió el peso de todas las versiones de sí misma que había aniquilado. «No te voy a decir qué evitar», susurró, con la voz quebrada. «Solo te voy a decir esto. Cuando duela, y va a doler mucho, no huyas. No intentes borrarlo. Quédate ahí. Siéntelo. Porque ese dolor, esa herida, también te pertenece. Es parte de tu historia. Es parte de ti». La línea empezó a crepitar, el sonido del tiempo reclamando su orden natural. «¿Entonces voy a sufrir?», preguntó la voz de la niña, llena de una inocencia desgarradora. Lucía sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa triste pero genuina. «Sí», respondió, «vas a sufrir, pero también vas a amar con locura. Vas a reír hasta que te duela el estómago. Vas a aprender, vas a crecer y, sobre todo, vas a sentir de verdad». El teléfono se apagó, para siempre. El silencio en la cocina era absoluto. A la mañana siguiente, Lucía despertó con algo que no había sentido en años. Una tristeza profunda, viva, que le oprimía el pecho. Pero junto a ella, una calma extraña y honesta. De repente, recordó todo. El rostro de su primer amor y el dolor de su partida. La frustración de su carrera inicial y la pasión que la movía. El desastre de aquel viaje y las risas que lo acompañaron. Recordó la gran pérdida, y las lágrimas inundaron sus ojos. Pero esta vez, no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de reconocimiento. Su vida no era perfecta. Estaba llena de cicatrices, de errores, de caminos equivocados. Pero era suya. Cada fragmento, bueno o malo, le pertenecía. Antes de salir de casa, su mirada se posó sobre el viejo teléfono. No volvió a sonar. Lucía sonrió, una sonrisa genuina con los ojos todavía húmedos. Y entonces, una pregunta se formó en su mente. Una que nunca se había atrevido a hacerse antes. Si pudieras hablar con tu yo de hace 10 años, ¿qué errores te atreverías a corregir? Y lo más importante, ¿qué dolores, qué fracasos, qué heridas te atreverías a dejar intactas, sabiendo que te convirtieron en quien eres hoy? Si esta historia te ha hecho reflexionar, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer qué le dirías a tu yo del pasado. Y si no quieres perderte más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Gracias por acompañarme hasta el final.